Cuando hablamos de las cartas de la prisión, cuando hablamos de Filipenses, decimos que tiene un esquema muy similar a lo arquetípico, lo fundacional. La palabra arquetípico viene de diseño original, de fundamento, justamente. La expresión arqué es una palabra griega que es traducido principio o fundamento. Ahí en Juan 1.1, cuando dice en el principio, ahí en el arqué, en el comienzo, en el diseño original de todo, era el logos, era el verbo, era la palabra expresada, ¿sí? Hasta que se encarnó en el hombre. Y aquel prototipo de encarnación, Jesús, de la divinidad, aquel que fue quien trajo la conciencia de esa divinidad, según lo que dice Juan capítulo 1, verso 14, luego a través de su obra consumada, reconciliando, quitando del medio toda dualidad, toda separación que existía entre el hombre y Dios, impartió su vida, trascendió su vida, impartiéndola en todos los hombres, de tal manera que el que se presentó en el escenario del mundo como el unigénito, el único que portaba esa conciencia de identidad, de origen, de quién era, porque al decirse hijo de Dios entendemos que hijo no es, lo entendemos como se entiende en la cultura hebrea, de acuerdo a las escrituras, hijo no es alguien inferior, sino que es alguien del mismo tipo, es Dios mismo manifestado en carne. Y el que se presentó como el unigénito hijo, consumando la obra de redención, consumando en la cruz del Calvario, quitando esa falta de conciencia, impartió su vida, trascendió su vida en nuestro espíritu, de tal manera que nuestro espíritu hoy podemos tener la conciencia de que está hecho del Espíritu de Dios. No hay diferencia entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu es el Espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, esto es una verdad revelada a partir de la obra de Cristo. Si bien antes de Cristo hubo emanaciones crísticas, hubo anticipos, sombras, bosquejos, ¿sí? Que preveían de alguna manera aquello, la gran luz se pudo vivenciar a partir de la trascendencia del Cristo en nuestro espíritu. Y hoy esta vida impartida del Espíritu emana de nosotros, ¿sí? Para que sea evidente, manifiesta. Hoy vamos a ir fuertemente sobre la cuestión de la operatividad. Estábamos hablando que hay un bosquejo arquetípico en Filipenses, lo vemos así. Primero es la circunstancia de la vida que Pablo estaba viviendo, que era una prisión. Él estaba, a causa del Evangelio y a causa de lo proposital, del propósito de Dios para su vida, él estaba esperando el juicio ante el César, ante Nerón en Roma. Estuvo 2 años ahí aproximadamente esperando ese juicio en Roma. Muy posiblemente Nerón lo libera. Él vuelve a hacer algunos movimientos como los que hacía ministrando el reino y a Cristo, y luego es encarcelado, y sí, en el año 64, 63, 64, él es ejecutado. Estamos más o menos en el año 62, desde donde se escribe la carta a los filipenses, y esa es la experiencia que él estaba viviendo, esas circunstancias. A partir de esas circunstancias, en el capítulo 1, pudimos ver principios de aplicación eterna para nosotros, extrayendo el suministro eterno,
de cómo gestionar nuestro mundo emocional, cómo gestionar las adversidades, cómo gestionar cuando la oposición, estas cosas. En el capítulo 2, ahí hay un cambio y habla de la humillación. Y básicamente vimos el capítulo de la humildad. Y en la humildad vimos que humildad es la síntesis, el extracto del carácter del Cristo. Por lo tanto, un valor extraordinario para nosotros. Y dijimos que humildad, en el puro cuadro representativo de ese diseño del que hablamos, del cumplimiento en Cristo, vemos que humildad es cuando alguien que es el carácter de alguien que, sabiendo su identidad de origen, está dispuesto a descender para elevar al otro, Vemos el gran descenso ahí de Jesús, ¿sí? De Cristo en Jesús hasta la muerte, hasta lo sumo, y a causa de ese descenso vemos la elevación, vemos que se le da un nombre que es por sobre todo nombre, en ese diseño arquetípico, fundacional, fundamento de este entendimiento del espíritu. Y luego de esto, lo que tenemos en el capítulo 3 es la elevación. ¿La elevación de quién? La elevación del ser humano. La perfección que Pablo estaba discerniendo de manera anticipada desde su tiempo, que era un tiempo anterior a la plenitud de los gentiles. Cuando comienza la plenitud de los gentiles, lo dijimos esto, la plenitud de los gentiles, el tiempo que conocemos como la plenitud de los gentiles, el pleroma de Dios, lo tenemos desde el juicio de Dios sobre Jerusalén y la nación hebrea, la destrucción de Jerusalén, y a partir de ahí en adelante la cosmovisión de perfeccionamiento en el hombre, de perfección en el hombre. Espiritualmente el hombre está ahora en Cristo, lo sepa o no lo sepa, sea consciente o no sea consciente. Por lo tanto, está en una plenitud de expresión espiritual. Ahora, en la medida que esa conciencia va creciendo, las posibilidades de manifestar aquello es cada vez más clara. Entonces, en el capítulo 3 tenemos el perfeccionamiento. Ahí la palabra perfección es teleios. Y cuando hablamos de la calidad de hijo que hoy podemos expresar, es ese hombre, ese nuevo hombre que es el ciudadano del cielo, como dice el final del capítulo 3, que es transformado, que es operativo, que expresa esa realidad en la medida que es consciente de aquella obra de diseño. Entonces tenemos las circunstancias del hombre, capítulo 1, en segundo lugar la humillación en el descenso, en tercer lugar tenemos la elevación en el perfeccionamiento, en donde hemos estado plantados, y en cuarto lugar, para que esto sea expresado, sea manifestado, sea encarnado, lo que tenemos a continuación es el poder. Porque ¿qué es el poder? En los círculos religiosos se habla de poder en un sentido misticista, ni siquiera místico. La expresión místico está bien porque está basado en un misterio que ahora es revelado en la consumación de los tiempos. La expresión místico está bien, pero misticista es la exacerbación de aquello, es el énfasis en una experiencia
solamente sobrenatural. Y esto nosotros sabemos que no es así. Porque poder es simplemente, según lo que transmite la Escritura, la capacidad de hacer. ¿La capacidad de qué? De hacer. De hacer. Y en esto una reflexión de comienzo. De alguna manera hemos hecho un gran esfuerzo para entender, y está muy bien. Muy buen amigo mío habla de la secuencia creer, entender, saber como una progresión en nuestro desarrollo espiritual. Pero es fundamental que nosotros entendamos que sencillamente poder es la capacidad de hacer. Porque no haremos diferencia en este mundo por creer. Tampoco haremos diferencia por entender que es el siguiente nivel. ¿Es un nivel superior a creer? Por supuesto. Pero ¿cuándo haremos diferencia en este mundo cumpliendo asignación y propósito? En sacando el máximo potencial nuestro. No es solo en el creer. Muchos se estacionaron ahí. En algún momento atravesamos ese estadio, la mayoría de nosotros. En segundo lugar, entender. Luego entiendo. Y este es un grupo, como decimos, me gusta saludar a algunos, de entendidos. Mi querido hermano, pero escuchá, no nos quedemos estacionados solo en el entender. Ahora tenemos la capacidad de hacer, por lo tanto, ahora tenemos el nuevo nivel. El nuevo nivel es saber. Saber. Y saber se produce en nosotros cuando estamos en plena condición operativa. Un conocimiento nos pertenece cuando es nuestra vivencia, cuando es puesto en funcionamiento. Y es puesto en funcionamiento por medio del hacer. Y yo quiero decir algo muy, muy claro. El mundo, hoy, creer es fundamental, entender es extraordinario, pero el máximo nivel, saber, porque el mundo no es de los que entienden, el mundo es de los que hacen. El mundo es de los que hacen. Por supuesto, creer, entender, saber, y para saber, ese conocimiento tiene que pertenecernos por la experiencia operativa. Y esto explico varias veces yo. ¿Por qué este capítulo 4 le da un cierre extraordinario a Filipenses, hablando del poder? El apóstol Pablo usa varias veces, lo usa en este capítulo, pero también lo usa en Efesios, a dos palabras juntas, haciendo un gran énfasis de lo que significa hacer, o lo que significa el poder, porque poder, ¿qué es? La capacidad de hacer. La capacidad de hacer. Y Pablo usa dos expresiones griegas juntas. Usa la expresión dunamis, que es poder. Pensando en dunamis, el hombre luego le puso a las fuentes generadoras, y acá vamos entrando en el tema, a las fuentes generadoras de energía dínamo, utilizando la fuerza de la naturaleza, haciendo girar, ¿sí?, un artefacto para producir, de esa manera liberar energía, ¿sí?, y transformarla en algo transmisible, ¿sí?, que pueda movilizar las cosas.
que pueda mover energía. Usa la expresión dunamis, y luego, al lado asociado a dunamis, usa la expresión que es traducida actúa, poder que actúa, el poder que actúa, y es la expresión energos, dunamis energos, juntas, dando la idea de una fuente de poder extraordinaria. ¿Y dónde está esa fuente de poder? Esa fuente de poder emana desde nuestro espíritu. Emana desde nuestro espíritu. Y hoy vamos a aprender en Filipenses, capítulo 4. Del verso 8 al 9, vamos a ver, hay poder en cuidar la usina de la vida. ¿Y cuál es la usina de la vida? La usina de la vida es la mente. Hay poder en cuidar tu mente. Y hay dos tipos de mente en la Escritura. La mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal está tipificada por el yo, la construcción ficticia de quien, por supuesto, nosotros no somos, que fuimos adquiriendo en nuestra vida por constructos culturales, familiares, religiosos, creencias, dogmas. Hemos asumido que éramos esto, cuando en realidad no lo éramos. Por lo tanto, el ego tiene un tratamiento, dijimos, que es la cruz. Ahora, también tenemos la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. La mente de Cristo, que es nuestro verdadero origen, porque todo en el mundo, todo lo que existe, es de origen mental. Todo lo que existe en el universo es de origen mental. A ver, todo lo que vemos, y esto lo podemos ilustrar en el plano físico material, todo lo que vemos en el universo hombre, todo, absolutamente todo lo que vemos en el universo hombre, lo que tiene que ver con el hombre, fue primero un pensamiento en él. Fue primero un pensamiento en el hombre. Luego vino al plano físico y material, a la existencia. Pero fue primero un pensamiento. Nuestro origen es nada más ni nada menos que la mente de Cristo. ¿Dónde existíamos? Existíamos en la mente de Cristo como parte de esa mente. Hay poder en cuidar la usina de la vida. Y el apóstol Pablo lo explica en el contexto para su tiempo. Lo pone al alcance de aquellos que estaban participando de ese momento previo a la manifestación del Cristo que vendría unos años después. Capítulo 4, lo que tenemos es las cosas que vimos ya. Poder en el diseño, versos 2 y 3.
poder en la respuesta interna, hablamos de la oración, hablamos del poder de contemplar hacia adentro. ¿Y qué implica oración? En una versión muy actualizada de lo que es la oración, lo vimos la semana pasada. Y hoy vemos que hay poder en cuidar la usina de la vida en nosotros. Verso 8 y verso 9. Dice Filipenses, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 8 y 9, a los filipenses de aquel tiempo, y nosotros extraemos los principios de cuidado de la usina de la vida, que es la mente, desde este texto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Texto con una riqueza que Dios nos permite desentrañar esta mañana en el aula ICB. Cuando hablamos de mente, quiero que hagamos una diferencia entre mente y cerebro. No es lo mismo mente que cerebro. Mente es la suma de todas las capacidades cognitivas que tienen que ver con el hombre. El cerebro, entonces, es otra cosa. El cerebro es lo que el órgano que hay y que nos permite ese desarrollo cognitivo. Pero, a ver, no solamente existe un cerebro contenedor de neuronas que nos permite el desarrollo cognitivo, es el equivalente, para ilustrarlo de alguna manera, y hoy vamos a hacer énfasis en esto. Hoy vamos a hacer énfasis en esta ilustración, en una ilustración del campo tecnológico de la informática. El cerebro vendría a ser como la máquina, el hardware, o gran parte del hardware, de lo duro, del aparato, digamos. El órgano, como un neurocientista argentino contemporáneo lo definió al cerebro humano como un órgano social, el órgano con el que nos relacionamos, ¿sí? con la existencia. Pero cuando hablamos de mente hablamos de todas las facultades cognitivas, hablamos de un conocimiento. Y hablando del conocimiento, es muy importante que nosotros podemos gestionar ese conocimiento. Que no, el conocimiento no es una cuestión inerte ahí, lo podemos gestionar, lo debemos gestionar. ¿Cómo lo debemos gestionar? Claro, tiene que ver con esto de cuidar la usina de la vida. Cuando hablamos de mente hablamos de un elemento superior al cerebro. Primero, que hoy día está comprobado que existen neuronas en gran parte de nuestro cuerpo, no solo en nuestro cerebro. La mayoría de ellas están en nuestro cerebro. Durante muchos años la medicina creyó que las neuronas no se podían reproducir, sí ejercitarse, sí conectarse, pero no reproducirse. Hoy día se descubre que aún hasta los 90 años podemos generar nuevas neuronas en determinados centros en nuestra vida, ¿sí? Y nace una disciplina de la medicina que se llama la epigenética, que es la capacidad de modificar justamente la cuestión genética del cerebro. Es algo interesantísimo para que lo investiguemos. Cada uno por su cuenta, no es la idea hoy. La idea es ver cómo cuidar la usina generadora de la vida. Y todo tiene que ver con la información que nosotros dejamos entrar en nuestra vida.
la información que dejamos entrar en nuestra vida. Algunos dicen que el saber no ocupa lugar. No, el saber ocupa lugar. El cerebro humano es tan extraordinario que dicen, según un artículo de la BBC de Londres que tengo acá, la verdad que cuando lo escuché me sorprendió. Tomo el artículo de la BBC porque, es un medio de los considerados serios, ¿sí? No va a decir cualquier cosa. Dice que el cerebro humano, los investigadores, dicen que procesa mucho más rápido que el Internet actual y que tiene capacidad de almacenamiento. Escuche, por favor, porque esto es extraordinario. Tiene capacidad de almacenamiento como toda la red. Esto es algo extraordinario. Esta es la máquina, cerebro, no mente, cerebro, con la que cada uno de nosotros vinimos a este mundo y que a través de una sana y buena gestión de esa usina de la vida hace funcionar gran parte de nuestra mente, aunque nuestra mente no está en nuestro cerebro, sino que está repartida en todo nuestro ser. En algunas culturas ancestrales, que habla de otros centros energéticos aparte del cerebro, ¿sí? Que se reconocen como chakras o cosas así, pero hacen alusión a lo que es la mente, hacen alusión a la mente, que está distribuida en todo nuestro cuerpo. Entonces hay poder en cuidar la usina de la vida. ¿Y cómo la cuidamos? Principalmente seleccionando lo que dejamos ingresar a nosotros. Jesús lo decía ya hace 2000 años atrás. Lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros administramos la usina de la vida con lo que permitimos ingresar. Permitimos ingresar por los ojos, los oídos, de lo que participamos, a lo que nos entregamos, ¿sí? Entonces hay poder en cuidar la usina de la vida, que es nuestra mente, el centro energético de cada uno de nosotros. Y Pablo lo escribió acá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Hay 3 acciones en el mantenimiento saludable de la usina de la vida, de esa fuente generadora de donde emana la vida de nuestra mente. Cuando hablamos de mente de Cristo, hablamos de la dimensión espíritu, de nuestro espíritu, ¿sí? Espíritu, mente espiritual, no mente carnal. El alma tiene una mente, opera en una mente carnal, ¿sí? 3 acciones en el mantenimiento saludable de la usina de la vida, que el apóstol Pablo lo menciona acá. Y seguimos con la ilustración del campo de la informática. La primera acción es optimizar la mente. Optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar? Optimizar es buscar la mejor manera para hacer las cosas. No es la manera en que lo hacíamos antes, sino cuando aparece en nuestro uso y desarrollo de la vida una manera más eficiente, una manera más efectiva, una manera mejor de hacer las cosas. Tenemos que tener la capacidad de soltar aquello y emprender lo mejor, suelto lo bueno para emplear lo mejor. Suelto lo bueno para emplear lo mejor. Eso es optimizar la mente. Y para optimizar la mente, para buscar la mejor manera de hacer una cosa, acuérdense, poder, la capacidad de hacer,
entonces, yo he encontrado que si empiezo desde lo completo, desde mi mentalidad de origen, desde mi esencia original, desde lo que ya está terminado, acabado, perfeccionado, si empiezo desde lo completo, es más fácil. A ver, las grandes limitaciones del hombre. No sé. No puedo. No tengo. Son mentalidades. No sé. No puedo. No tengo. Son pensamientos arraigados en la usina que oxidan nuestras posibilidades. Vamos a empezar a ejercitar un cambio. Empecemos a programar nuestra mentalidad. Pero para esto, para optimizar la mente, necesito empezar desde lo completo. Sí sé. Anímese, decilo, aunque parezcas loco, no importa lo que digan los demás. Sí sé. Por lo tanto, sí puedo. ¿Qué es poder? La capacidad de hacer. Sí puedo. Esto es sanear la usina, programarla, hacerle mantenimiento, optimizarla. Sí sé, sí puedo. Sí tengo. Sí sé, sí puedo y sí tengo. Y el conjunto de esto expresará operativamente una vida ilimitada. El poder de una vida ilimitada. Tu vida y mi vida. Sí sé. Sí puedo. Sí tengo. Optimizar la mente. Si alguien incursiona en programación neurolingüística, lo felicito, porque es el espíritu de lo que Pablo habla acá. Dice en el verso 8, todo lo que es, y la traducción en el interlineal es todas las cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es. En el interlineal la traducción es tantas cosas como están siendo. Presente continuo, ser y estar. Esto, a ver, en el idioma griego, como en el inglés, la expresión ser y la expresión estar son una misma palabra. Es el verbo eimi, ¿sí? Que es el verbo ser y estar. Es una misma palabra. Cuando el apóstol Pablo hablaba de estar en Cristo, él habla de ser en Cristo. Abre el universo teleios, porque ya no habla de un hombre caído, habla de un hombre totalmente perfeccionado y elevado. El teleios de Dios, el hombre perfecto, el hombre cumbre, el nuevo hombre, el ciudadano de esta nueva creación de Dios, el Cristo que somos. Entonces, algunos dicen, la humanidad ya no está en Cristo. No está en ese significado de estar en Cristo. Ahora la humanidad es en Cristo. Recuerden la palabra ser y estar, el verbo eimi en griego, es exactamente la misma palabra y tiene ambos
significado. Rosy dice, sí, sé, sí puedo, sí tengo. Así es, Rosy. Te felicito por tu nueva casa. Pronto vamos a conocer tu casa ahí en La Rioja. Te felicito por haber alcanzado esto en tu vida. Así que muy, muy prontito ya la vas a poder ocupar. Así que te bendigo, Reina. Qué bueno saber de tu adelanto. Bien, todo lo que es. La traducción es tantas cosas como está siendo, estar siendo, porque es un presente continuo. Ahí. La expresión viene de todos. La expresión todo viene de Josoph, que significa cosa, fruto, grande, largo. ¿Sí? Todo lo que es. Entonces empecemos de lo que es. ¿Y qué es? ¿Qué es? Todo fue completo en nuestra vida. Entonces, ¿qué te falta? ¿Qué información te falta? Está. Esa información está. Está en tu alcance. Está en la mente espiritual en la que funcionamos. Pero claro, nos quiere limitar la otra mente. Dice, no puedo, no sé, no tengo. Optimiza tu mente. Optimiza la usina de la vida. Empezando desde dónde? Empezando desde lo completo. Bien. En segundo lugar, no solo optimizar la mente, sino actualizar el software. A ver, la estructura de pensamiento. Actualizar la estructura de pensamiento. Hubo un momento en que nos movimos en el creer, y fue para un momento. Había un suministro mayor, ¿sí? Pero fue para un momento. Hay otro momento en el que nos movemos en el entender, y muchos de nosotros se pueden estar moviendo en el entender. Y está buenísimo la actualización del creer al entender. Pero es necesario una nueva actualización. Es necesario ahora moverse en el saber. ¿Y cuándo sé? Cuando empleo ese entendimiento y lo pongo a funcionar en mi vida. Entonces estoy apelando al poder. ¿A qué? ¿Qué poder? ¿Qué es poder? La capacidad de hacer. Por lo tanto, el mundo no es de los que entienden. ¿De quién es el mundo? El mundo no es de los que creen, aunque creer es fundamental. El mundo no es de los que entienden, aunque entender es más elevado que creer. El mundo es de los que saben, porque el mundo es de los que hacen. Hacen de acuerdo a su creer, entender, saber. Entonces, ¿qué es poder? ¿Para qué es el poder? El poder es para hacer. Entonces, no te quedes con la información. Poner información es lo primero. Pero la información es poderosa. O sea, la información va a movilizar tu vida. La información va a capacitarte para hacer. Entonces, movete, ponete en funcionamiento, ponete en movimiento. ¿Qué es poder? La capacidad de hacer. Lo voy a repetir hasta el hartazgo, hasta que se nos... Porque tanto nos improntaron con que poder era una cuestión misticista que movía ciertas cuestiones sobrenaturales. Ahora las entendemos a las cuestiones sobrenaturales. Sí, tenemos la mente de Cristo. Diga, sí sé, sí puedo, sí tengo.
Entonces, en segundo lugar, para la segunda acción en el mantenimiento saludable de la usina de la vida, que es la mente, tenemos que actualizar el software, la estructura pensante desde donde colgamos el entendimiento. Actualizar es dar actualidad, adelantar una cosa, convertir una cosa potencial, algo que es prometedor, en algo real. Hay un mundo real. Hay un mundo real. Mi hermano Eduardo dice, la información es el comienzo del poder. Si tengo información, tengo poder. Pero cuando paso de tener información y poder, y poder operar en lo que ya es más poderoso. El poder se concreta en el movimiento, se manifiesta en el movimiento. Mientras tanto es algo latente. La información, al final vamos a hablar del poder que tiene la información. La información da un nivel, ¿sí?, de poder. Necesito la información correcta. Por eso hablamos acá de actualizar el software, la estructura pensante en nuestra vida. Pero todo tiene su cumplimiento y propósito cuando me movilizo, no antes. No antes. Por supuesto me tengo que tomar el tiempo para actualizar el software, porque el mundo al final les voy a contar una ilustración. El mundo no es de los que creen, aunque es un movimiento superior, no es de los que entienden. El mundo es de los que saben. Y los que saben son aquellos que emplearon el entendimiento que tienen. Sigo. Actualizar el software. Y yo encontré una manera de actualizar el software. Y se lo voy a sembrar. Es lo que Pablo le dice ya hace 2000 años atrás a los filipenses, que no están más en la tierra hace mucho tiempo. Pero esta información era fundamental para ellos, si la empleaban. Esa información es enfocar en lo crístico. ¿Qué es algo crístico? Algo que tiene la naturaleza del Cristo eterno. No estoy hablando del Hijo de Dios, estoy hablando del Cristo eterno. No estoy hablando de su manifestación Jesús, estoy hablando del Dios eterno en una experiencia humana. Enfocar en lo crístico. Y sí fue protónico, sí fue modelo Jesús de Nazaret, de acuerdo a como lo tenemos en la Escritura. Pero hoy hay miles de modelos referenciales en diferentes áreas, exhibiendo lo crístico en su vida, el carácter del Dios eterno. Entonces Pablo dice, todo, por lo demás, hermano, todo lo que es, y esa expresión todo lo que es un predicado tácito, ¿sí?, en la cuestión gramática, o sea, después repite solo todo, pero es lo mismo que repetir toda la expresión. Todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, varias veces. Y dijimos que ahí hablaba de optimizar la mente, empezando desde lo completo, desde nuestro origen, el origen de todo. En segundo lugar, actualizar el software, adelantarlo, cambiar la estructura por una estructura más dinámica, enfocando lo crístico.
¿Por qué digo que habla de lo crístico acá? Porque dice todo lo que es verdadero. Y usa la expresión verdadero. ¿Qué es verdadero? Citamos palabras de Jesús de hace 2000 años atrás. Jesús hablando con Pilatos. Porque Jesús operó en un poder real. Jesús no solo habló con los pescadores. Sus acciones lo llevaron a hablar con la gente más encumbrada también con los pescadores, por supuesto, pero también con la gente más encumbrada de su tiempo. Estaba frente al rey, en una audiencia privada frente al rey de Judea, afectando el centro sistémico. ¿Por qué el centro sistémico de Pilato? Pilato era un rey, un hombre de la política, donde la verdad es una herramienta extremadamente negociable. Sí, el sistema hoy hace que la verdad sea una cuestión muy poco concreta, muy subjetiva, negociable. Así es en el mundo de la política. Y estaba frente al rey y le dice al rey: me quieren matar a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Y Pilato lo mira y le dice: ¿qué es verdad? Claro. Había puesto una dinamita en el centro del sistema de creencias y valores, ¿sí?, de Pilato, del rey de Judea. ¿Qué es la verdad? Bueno, Jesús se presenta como el elemento concreto, la manifestación de aquella verdad. Y acá la expresión todo lo que es verdadero es aletses, la palabra, de donde viene también la expresión aletseia en el griego, verdad. Todo lo que es verdadero. Y vos querés centrarte en todo lo que es verdadero, ahí tenés la mente crística, la mentalidad crística, la mentalidad del Dios eterno manifestándose en y desde el hombre. Entonces, para actualizar nuestro software, para nuestro centro nuestra usina generadora de poder en la vida, nosotros necesitamos enfocar. ¿Enfocar en qué? En lo crístico. Enfocar en todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Y la expresión honesto ahí es semnos, de sebomai, algo que es honroso. Todo lo honesto, todo lo que es honroso, todo lo que es venerable, todo lo que es serio, lo que es honesto, todo lo que es la manifestación del Cristo en el hombre, todo lo virtuoso que existe en el hombre, toda expresión de excelencia que hay en el hombre, en eso. Enfócate, ¿en qué? En lo verdadero, en lo honesto, toda expresión de excelencia. En lo justo, la expresión dikaios, de diké, derecho, correcto o equitativo. Todo lo santo, todo fue santificado por la obra del Calvario. Eso tiene que ver con la redención global que hubo. La redención no fue limitada. Hubo un tiempo en que esa obra fue comprendida de manera limitada. Pero la redención, el precio absoluto y total pagado, ¿sí?, es sobre todas las cosas y sobre todo el universo. Por lo tanto,
Todo el universo fue reconciliado, unido, integrado, hecho uno. Hecho uno. ¿Sí? Eliminado esa separación, eliminado ese dualismo, que justamente es una condición mental. Esa separación que existía no existe más. No hay tal cosa como Dios y el hombre. Hay tal cosa como Dios siendo a través del hombre. No hay tal cosa como el abismo del pecado. Eso fue judicialmente terminado. Todo lo justo. Eso fue acabado en la cruz del Calvario. Eso fue acabado en la obra de redención. No le baje el precio a la sangre, a la vida de Jesús. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, Hagnos, dejaio santo, de tal manera que todo es puro, que todo es santo. Y no hay tal cosa como cuestiones profanas. Hay niveles de conciencia en las cosas. Pero estoy hablando con personas cuyos niveles de conciencia son elevados y cuyo compromiso es en movilizar sus sombras, o sea, aclarar sus sombras. Porque todo ya es. Actualizar el sistema operativo, actualizar el software, actualizar enfocando en lo Cristo, es entender todo lo puro, todo lo amable, todo lo que induzca a cariño. Alguien dijo, ¿cómo discernir si una persona tiene buena vibra? Por lo general, los que tienen buena vibra se llevan bien con los niños y con los animales. Porque, la mirada de un niño es una mirada inocente y los niños se pegan y los animales se pegan a gente con buena vibra. Todo lo amable, todo lo que induzca cariño, la manifestación de un carácter amoroso. Alguien como el hijo del trueno, o uno de los hijos del trueno, según lo que Jesús había dicho, o como los había llamado a Jacobo y a Juan, cuando querían hacer que se le chamusque el peluquín a los samaritanos porque no lo querían recibir. Juan, escribiendo con un nivel de entendimiento, de saber acerca del amor, en su primera carta, primera de Juan, de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque alguien que había sido extremadamente duro en su vida, actualizando su software, entendió la naturaleza del amor, inducido al cariño, a lo amistoso, a lo amigable, a lo amable, a lo aceptable. Entonces, si hay áreas en la vida donde todavía somos como una bolsa de vidrio, ¿viste? Donde te tocan, eso tiene que ver con niveles de conciencia inferiores. Ascendé, trascendé, enfocate en lo crístico. Pero si vos estás enfocado en lo injusto, en lo impuro, en lo desagradable, o sea, lo que va a suceder en tu cabeza es que no va a tener la capacidad de generar la vida, el poder de transformación en tu vida. Muy simple, esto es muy simple. ¿Qué alimentás en tu mente? Todo lo que es de buen nombre, éufemos, todo lo bueno, lo de buena fama. La expresión griega es éufemos. Todo lo de buena reputación,
de confianza. Qué difícil hoy día es la confianza, ¿sí? Bueno, tiene que ver con lo crístico. Tiene que ver si hay virtud alguna, si hay algún tipo de excelencia, de virtud, aret, de arren, en aquel tiempo se usaba de masculinidad, de hombría, si hay algo valioso, virtuoso, en algo, si algo digno de alabanza, de reconocer lo bueno, en esto pensar. Y la expresión pensar ahí es logisomai. A esto denle su atención. A esto tomen en cuenta, esto discutan, esto piensen, esto tengan por. Ciertas corrientes y pensamientos filosóficos pueden parecer muy, muy buenos. Pero alguien con un gran sentido común, le escuché decir esta semana, si no es aplicable a mi vida, lo dejo pasar. Si no me resulta útil, ¿para qué darle mi atención? Si no va a actualizar mi software, ahí, listo, ya no tiene chance conmigo. Si no va a dejarme un elemento de elevación, ¿para qué lo quiero? Entonces, ¿cómo actualizar el software? Enfocarme en lo crístico, en lo virtuoso del Cristo en el que existimos, el Cristo en el que somos, el Cristo que somos. En esto pensar. Entonces, ¿a qué le das tu atención? Esto es fundamental. ¿A qué le das tu atención? Optimizar la mente, empezar desde lo completo, desde lo esencial. Actualizar el software, enfocando en lo crístico. Tercer acción, para cuidar la usina de la vida, que es la mente. Customizar los pensamientos. Customizar los pensamientos. Y customizar tiene que ver, es una palabrita que se usa para hacer arreglos con cuestiones personales, ¿sí? Darle un mejor aspecto, más medido a mi persona, ajustado a mi persona. Tengo que ajustar mis pensamientos. ¿Y cómo ajusto mis pensamientos? Referenciándome con todo lo que exprese lo consumado. Y cuando hablo de expresar lo consumado, no estoy hablando de la teorización, de la conceptualización, del entender, que es un nivel. Estoy hablando del saber, de aquellos que han puesto como expresión de su vida lo consumado. Por eso Pablo dice, verso 9, lo que aprendisteis. La expresión aprender viene de una palabra matseo, aprender de cualquier manera. Las cosas que aprendieron, y está hablando de su propia persona, él como referencia, lo que aprendieron observando mi conducta, ¿sí? Aprender de cualquier manera. Todo lo que aprendisteis, recibisteis, recibir consigo, para el ámbano,
viene de una expresión para, junto o al lado, y lámbano, que tiene que ver con aprender, entender. Ya vimos esta expresión lámbano hoy. Entonces, todo lo que ustedes recibieron observando mi conducta, mi procedimiento, cómo me he manejado delante de ustedes, todo lo que aprendiste, recibiste, oíste. La expresión ahí es akobo, que es entender, escuchar, hablar, llegar a oído de. Y vistes. Todo lo que es mi experiencia reflejada en ustedes. Todo lo que ustedes vieron en mí. ¿Por qué él está hablando y poniéndose Pablo como una referencia? Todo lo que vieron, oyeron, todo lo que observaron de mí. Porque él vivía una expresión de consumación. Porque no era un filósofo de Siberia, tenía un conocimiento extraordinario y había cosas que él ni siquiera las podía hablar, decir, expresar para ello. Hoy sí se pueden expresar porque estamos en un tiempo de plenitud. Pero era mucho más que eso. Él no era solamente alguien que creía, también creía. Él no era alguien que entendía, también entendía. Él era alguien que sabía, o sea, estaba empleando ese nivel de entendimiento que había alcanzado. Lo estaba haciendo. Porque el mundo no es de los que creen solamente, aunque creer es fundamental. Hace falta creer para moverte todos los días. El mundo no es de los que entienden. Entender es más importante aún que creer. Primero creer, segundo nivel, entender. Hoy el mundo es de los que saben, o sea, de los que han empleado el conocimiento que adquieren, el que han hecho de acuerdo al nivel de conocimiento que han tenido. Hay una entrevista muy famosa que a uno de los hombres más poderosos de nuestra generación, poderoso y famoso de nuestra generación, le hacen hace muchos años. Y una periodista le hace una entrevista a Bill Gates. Y en un momento le pregunta, tan exitoso en sus negocios, habiendo comenzado un modelo de negocios así, diversificado, multiplicado, crecido, no paraba de elogiarlo. Le dice, ¿a qué cree usted que se debe su éxito? Entonces dice que Bill Gates saca su chequera, le firma un cheque a la periodista en cámara, saca el cheque y se lo pone en la mano a la periodista que le estaba haciendo la entrevista. La periodista sorprendida, un poco ofendida, se la notaba consternada. Bill Gates le dice, tome, ponga la cifra que usted quiera. Un acto de soberbia, arrogancia, era todo lo que pasaba por la mente de la periodista. Le dice, pero escúcheme, ¿cómo? No, me ofende. Y deja el cheque ahí, ponga la cifra que usted quiera a ese cheque. Pero no, ¿cómo va a ser? No puede ser. Entonces Bill Gates recoge el cheque nuevamente y lo rompe adelante de la periodista.
y lo deja ahí roto. Ya no tenía ningún valor. Un cheque en blanco de uno de los hombres más ricos de la tierra. Y le dice a continuación, usted me preguntó, ¿por qué? ¿A qué cree usted que debo mi éxito? Bueno, a que yo, a diferencia suya, nunca desaproveché ni una sola oportunidad. A ver, customizar, dijimos los pensamientos, actualizar el software, optimizar la mente. Oportunidades. Vida es oportunidad. Un día trae una nueva oportunidad. Nunca desaproveché una oportunidad. ¿Qué es esto? Hacer operativo nuestra esencia. Porque el mundo es de los que hacen. Creer tiene un valor. Entender tiene otro valor. Luego, hay un gran valor en saber, y sabe solo el que emplea lo que está entendiendo. Porque poder es la capacidad de hacer. No desaprovechemos la oportunidad que hoy tenemos a causa de nuestro buen entender. Y